Bien, estamos de vuelta con Eric Fischer, presidente del Comité Forestal de AEX. Eric, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la oportunidad. Bienvenido a Rumbo Económico. Eric, estuvimos ayer con la directora de CERFOR, ¿no?, que estuvo hablando sobre la nueva política forestal que dice el gobierno que está lanzando. Yo quería conocer tu opinión desde el sector privado. ¿Cómo ves este lanzamiento de la política forestal? Mira, todos los avances hay que saludarlos. Y creo que en este gobierno se están dando pasos importantes. La política ya está dada, la ley está dada y está en un proceso de reglamentación bastante bueno. Por lo tanto, el CERFOR es más que eso, ¿no? El CERFOR es comenzar a ver temas concretos con respecto a tener una plataforma, una institucionalidad que permita aterrizar estas políticas y que realmente se conviertan en el campo en una herramienta de gestión, que es básicamente, y eso es lo saludable, o sea, tener una institucionalidad con un nivel de independencia, con cuerpos técnicos, con capacidades económicas, ya es, digamos, un hito que marca, digamos, una diferencia de gestión. Y esto es algo que hay que saludar. Con respecto a qué debe suceder, eso es importante, porque tenemos el instrumento y creo que deberíamos echarlo a andar. Y al respecto, creo que hay una agenda que se debe abordar de manera inmediata porque hay coyunturas muy especiales. Por ejemplo, después de 10 años, y como lo afirmó la directora del CERFOR en la entrevista tuya, ya hay una experiencia aprendida. Bueno, ¿qué nos ha dicho esa experiencia? Y pongámoslo en práctica de manera inmediata. Porque este es un tema que para el colectivo social todavía sigue teniendo áreas grises, sí, ¿no? Por ejemplo, ¿son buenas las concesiones forestales? La tala ilegal es la que destruye el bosque. ¿Son los concesionarios la fuente de los lavaderos de madera ilegal? Hay mucha gente que cree eso, de hecho. Correcto. Gracias por esta entrevista, porque además me permite compartir con alguien que ha tenido como comunicador el buen tino y el esfuerzo de preocuparse, entender el tema, y vas a concordar conmigo de que primero la tala ilegal de madera no es la que deforesta, sino es el cambio de uso del suelo por pobreza, minería ilegal, sembríos ilegales y Según cocaína. Las estadísticas oficiales, el principal deforestador es la agricultura migratoria. De hecho. Por lo tanto, cuando en los diarios importantes de la capital salen artículos diciendo que la tala ilegal acaba con los bosques, es un problema terrible y hay que combatirlo, y nosotros somos los primeros afectados como empresarios del sector. Sin embargo, es un mal menor, no por eso menos importante, por un lado. Pero por otro lado, entonces son los concesionarios, los lavadores de esa poca madera que sale de nuestros bosques, o de esa mucha madera. Bueno, pues la respuesta es que no, porque si después de 10 años de ejercicio de las autoridades forestales y de control hay concesionarios que están haciendo las cosas ilegales, no son concesionarios para empezar, y habría que diferenciarlos. Y eso es un poco lo que le queremos pedir al Estado en su conjunto y a la autoridad forestal, que hoy día tiene las capacidades, diferenciarnos. Si tú no estás haciendo bien las cosas, eres un ilegal, no eres un empresario. Los que roban oro no son empresarios mineros. Desde ese punto de vista, entonces, no sale de las concesiones, porque además quedan muy poco. El Estado, como tú bien lo sabes, no hizo una buena aplicación de un buen modelo que son las concesiones, y permitió que ingresaran gente sin capacidades a hacer gestión de bosque. Obviamente eso no llevó a ningún buen destino. Hubo gente que lo hizo mal, gente que hizo cosas ilegales, pero ya no están presentes, y eso hay que decirlo. O sea, menos del 10% o 15% de las más de 540 contratos hoy día están en funcionamiento, y hay un gran nivel de concesiones que están certificadas, de las pocas que quedan. Entonces, cuando uno se queda callado y dice, sí, las concesiones forestales, hay algunos que hacen... No. Si hay alguien que lo hace mal, después de 10 años no pueden estar. Segundo, si están, dime por qué están. Si hay algún vacío legal a ti como autoridad que te impide poner las cosas en su sitio, tendríamos que repensar entonces y salvar la eficiencia. De acuerdo. Eric, ¿y si el gobierno, como dice querer hacerlo, busca impulsar un plan agresivo de concesiones forestales, en el sentido de concesionar una buena parte de nuestro territorio con aptitud forestal? ¿Por dónde debería empezar? Porque, como hemos conversado otras veces en el programa, el principal problema no parece estar en el gobierno nacional, sino en los gobiernos regionales, que no tienen voluntad política para dar las concesiones. Es completo, o sea, es muy claro, pero mira, más que de tener ganas o no, es un tema de capacidades, presupuestos, herramientas de gestión. Este proceso de trasladar a los gobiernos regionales el mandato sobre estos recursos forestales tiene los mismos problemas como todo el proceso en general de la regionalización. Por lo tanto,
tanto, es una tarea importante y creo que está comprometido el actual ministro de Agricultura y Riego, sí, y lo felicitamos por ello, de tomar el liderazgo y llevar la política nacional a los gobiernos regionales que no son gobiernos distintos, no son gobiernos de otro país. Claro. Por lo tanto, tenemos que empoderar el tema y hacer lo que se está haciendo. Primera vez el Estado comienza a decir, yo he trasladado funciones, pero tengo que trasladar cuerpos técnicos, tengo que trasladar presupuestos, tengo que trasladar herramientas de gestión. Si eso no sucede, no va a haber un cambio. Por eso te digo, además, ¿cómo yo quiero concesionar si no le voy a ofrecer al inversionista un ambiente de negocios sano? Para eso yo no puedo decir que los concesionarios son lavaderos de tal ilegal, porque eso no vende a ningún inversionista. Eso da cuenta de instituciones que no tienen capacidad de gestión y de control. Eso no le vende a ningún inversionista. Y esa no es la verdad, finalmente, porque hay grandes avances que yo quiero rescatar. Sí hay problemas en los gobiernos regionales por la fragilidad del sistema de los gobiernos regionales, pero estamos en el momento de estas elecciones avanzar, ¿no? Una de las cosas que dijo la directora del CERFOR, que a mí me llamó la atención, es que el sector financiero muchas veces no financiaba este tipo de operaciones porque las considera de alto riesgo, y de hecho ella decía que una de las salidas era que Agrobanco lo hiciese, si es que la entendí bien. ¿Es así? ¿El sector financiero considera la actividad forestal como Mira, la actividad de alto riesgo? La actividad forestal demanda de un país muy formal, y desafortunadamente nosotros no somos un país muy formal. Por lo tanto, porque es un negocio de largo proceso de maduración, lento retorno, y tú tienes que ser un sujeto de crédito que pueda sostener un préstamo a lo largo de ese periodo. Por lo tanto, no hay certeza para los bancos de decir, mira, estas concesiones están muy bien vistas y por lo tanto este es un buen sujeto de crédito. La tarea del Estado es tener sujetos de crédito, y ahí hay un punto bien importante que quiero destacar. Tú no puedes pretender que alguien que entró al bosque y que hoy día no tiene capacidades, aunque no esté haciendo actos ilegales, correcto, pero esté haciendo una mala gestión del bosque, sea un buen empresario, sea leído como un buen empresario y por lo tanto sujeto de crédito. No, los pocos que pueden ser sujeto de crédito, habrá que el Estado ponerles el hombro para rescatar algo que todos hemos reconocido es importante para el desarrollo nacional. Pero por otro lado, también en otra de las áreas grises que quisiera destacar, mira, uno no puede suponer que va a desarrollar un sector de su país a partir de poner a alguien que no sabe nada del tema y que gracias al soporte del Estado se va a convertir en un gran profesional, en un gran exportador. Y eso es la historia de lo que pasó y que no debemos repetir. Hoy día hay que calificar a buenos operadores, pero generar un marco que sea favorable y que estimule la inversión, que dé certeza y que haya un acompañamiento desde el Estado regional hasta el Estado central para proteger tu inversión, para proteger tu nombre. Cada vez que sale un ataque contra la madera ilegal, inmediatamente se remite a los exportadores, tú lo sabes. Y eso a nosotros, que somos el mayor exportador, nos pone el círculo en el pecho. Y que eso afecta a nuestros mercados, afecta a nuestra credibilidad y afecta al país. Y las autoridades del Estado, del gobierno, no se pueden quedar calladas, ¿no? Eric, yo varias veces te he escuchado hablar sobre el potencial que tiene el sector forestal en el Perú. Yo quisiera, ya lo hemos conversado alguna vez en el programa, pero quisiera que nos lo recuerdes porque sí creo que es un tema sumamente importante y es uno de los grandes sectores que podría tener el país y que muchas veces pues la gente no se da cuenta de qué cosa tenemos entre manos. Entonces quisiera que nos hables un poco sobre cifras. ¿Cuál es el potencial forestal que tenemos? Te lo voy a poner bien sencillo. Fíjate, si hoy día más o menos hay un ensayo, o en términos oficiales se habla de 17 millones de hectáreas de bosques de producción permanente, que no son bosques de comunidades nativas, que no son áreas naturales protegidas, son áreas que el Estado pensó para el desarrollo sostenible de la actividad productiva, correcto. Si nosotros concesionáramos en un acto ideal todo esto, no se trabajaría, no se intervendría las 17 al mismo tiempo todo el año, se trabajaría un 20 a 850.000 hectáreas. Y si tenemos 120 metros cúbicos por hectárea promedio y solo soñáramos con sacarle el 10% de un recurso renovable, tendríamos 12 metros cúbicos por hectárea por 850.000. Eso en dinero se traduce fácilmente en 5.000 millones de dólares como materia prima. Al año. Al año. Pero además
además estás generando, digamos, 800.000 hectáreas. Ya, hablemos de por cada hectárea un puesto fijo de trabajo, o cada 2 hectáreas un puesto fijo, o sea, 400.000 puestos de trabajo de mano de obra de baja calificación, ¿no? Porque además es la ventaja, desafortunadamente tenemos mucha mano de obra, y la actividad es demandante de mano de obra, pero suerte, porque es mano de obra de baja calificación. Claro. Por lo tanto, es la gran oportunidad. Eso en el ámbito del bosque tropical amazónico. Chile, con 2,5 millones de hectáreas de bosque en plantaciones de bosques templados, exporta 5.500 millones, 5.700 millones de dólares al año. Esa cifra es inimaginable aún en el Perú, ¿no? O todavía en el Perú. Y tenemos posibilidades para tener 8 o 10 millones de hectáreas en la sierra para esto. Sí, señor. Y si vemos una costa agroexportadora que necesita agua, que se carga con los acuíferos cuando hay bosque, deberíamos pensar en la necesidad de nuestro desarrollo, el agua para la gran minería, para la agricultura, para la costa desértica y agroexportadora, y sobre todo proteger ese regalo que nos dio la naturaleza inmenso que es la Amazonía y que hoy día nos genera poca utilidad, pero sí nos genera narcotráfico, oro ilegal, terrorismo, y consolida un modelo de desarrollo que está atacando al modelo democrático, penetrando con corrupción desde el narcotráfico, instituciones del Estado, estamentos importantes como el Congreso. O sea, ahí el tema forestal es un tema de Estado, y nosotros saludamos que hoy día el gobierno está llevando adelante políticas de Estado como la diversificación productiva, ¿no? De acuerdo. Eric, tenemos que cerrar, se nos ha acabado el tiempo, pero efectivamente este es un tema sobre el cual la gente debería tomar más conciencia, porque como tú dices, no solamente las concesiones forestales generan una oportunidad de hacer dinero, hacer empresa, sino también de generar desarrollo, superar pobreza y además luchar contra algo tan importante como la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo. Eric, te agradezco mucho haber venido a Rumbo Económico. Yo también te agradezco, y simplemente invocar a todos los estamentos del Estado, la PCM, el MINAGRI y el MINAN, a trabajar el tema forestal como una política de Estado, como se está planteando la diversificación productiva. Esto es un tema de Estado y nos compromete a todos los peruanos. Estupendo. Gracias. Eric, gracias por venir al programa. Muy amable. Nos vamos a una pausa y regresamos con Rumbo Económico.